desde el infierno. ¿Cómo está? Me da gusto saludarlo y darle la bienvenida a su programa Desde el Infierno. Lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Hoy creo que tenemos un programa que de verdad vale la pena atender. Muchas veces hablamos de política y de grillas y de estos y de aquellos y perdemos de vista cosas que son más importantes como la propia vida, como la naturaleza, pero también cosas tan básicas como nuestra alimentación y nuestro entorno. Y hoy voy a hablar de un tema que de veras creo que me parece muy interesante, que es la permacultura. Vamos ahorita a platicar con un conocedor del tema. Cómo podemos mejorar nuestro entorno natural, pero también cómo podemos alimentarnos mejor, aprovechando simple y sencillamente un balcón, un pedacito que tenga en su jardín, o en algunos casos donde hay estos llamados cotos. Creo que en lugar de tener ahí grandes extensiones nada más de pasto, podrían aprovecharlos esa comunidad para cultivar productos sanos. Y hoy vamos a platicar de esto, por eso lo invito a que me acompañe durante la próxima hora. Le recuerdo que tenemos un teléfono, el 3030-5307, por si usted tiene dudas sobre esto, quiere preguntar cómo puede aprovechar sus ventanas, sus balcones, sus jardines para tener cultivos para su autoconsumo. Muchas veces también nos quejamos de la economía, pues es una posibilidad también de mejorar nuestra economía. Le recuerdo entonces el teléfono 3030-5307 y también le recuerdo que puede comunicarse conmigo durante el programa y por supuesto durante toda la semana a través de mi cuenta de Twitter, @GilbertoPérez. Y para hablar precisamente de este tema, me da mucho gusto, Abraham, recibirte. Ingeniero. Ingeniero, sí. Abraham. Ingeniero en... Mecánico. Ingeniero mecánico. Ah, yo pensé que eras ingeniero agrónomo. Mira que... No, sí ha habido. Abraham Bayo, ¿verdad? Vega. Vega, perdón, Vega, sí. perdón. Sí, muchas gracias por la Abraham invitación. Vega. Sí. Me gustaría que entráramos platicando qué es la permacultura para que la gente entienda este concepto que a mí cuando estuve leyendo algo sobre el tema para la plática de hoy, me pareció realmente de lo más interesante, de lo más importante que lo conozcamos, sobre todo quienes vivimos en ciudades, ¿no? Claro que sí. Pues la permacultura es una técnica que surgió en Australia como una necesidad y como una respuesta de la naturaleza, ¿no? Australia vivió en los años 60 pues la situación, yo siento que más grave del planeta, en el que fue el daño ecológico más veloz, con la menor cantidad de personas, en la extensión de tierra más grande. Entonces fue una cuestión ecológica muy, muy severa. Entonces las universidades y los grupos de agricultores y sociales empezaron a investigar cómo iban a hacerle para sobrevivir, porque realmente era un problema muy severo, ¿no? Entonces en las universidades surgió la permacultura. Sus autores son David Holmgren y su tutor es Bill Mollison. Entonces ellos diseñaron un sistema para poder generar una agricultura que fuera sostenible, que fuera replicable y que pudiera no seguir con estos patrones de destrucción de la tierra, ¿no? Entonces la permacultura inicia como eso, como un programa de agricultura pues que tiende a ser orgánica. Empieza en el campo, por decirlo de alguna manera. Empieza en el campo, pero realmente la agricultura va permeando en todos los aspectos de la vida del ser humano. Y David Holmgren la estructura con 7 pétalos, en los que pues se ve la parte de la educación y el arte, ¿no? También la parte de la salud y la espiritualidad, la parte de la economía y las finanzas, la parte del gobierno, la parte de la tenencia de la tierra, de la forma en que se cultiva la tierra, ¿no? La parte también de la tecnología y la parte de la construcción de las viviendas. Sí. Todo eso tiene que ver con la vida del ser humano, ¿no? Fíjate que cuando estaba viendo algunas cosas de la permacultura me llamó la atención algo, que lo que pasa es que de pronto la inercia de la vida nos lleva a no ver de pronto ciertas cosas que vamos dando por hechas, ¿no? El hecho de cómo cultivamos los alimentos, cómo ponemos una planta prácticamente aislada de su entorno, digamos maíz, trigo, el café que te comentaba hace rato, y cómo plantamos o sembramos estas plantas aisladas de su entorno natural, de su ambiente. Hacemos surcos y ahí va la semilla o la planta, pero las aislamos del entorno, y esto de alguna manera es como aprender de la naturaleza y regresar a aplicar eso que la naturaleza hace por sí misma a la producción, ¿no? Exactamente. Bill Mollison lo explica muy bien, ¿no? Con esta frase, ¿no? Si todas las universidades del mundo fueran destruidas en una guerra, sí, me gustó esa no frase. pasaría nada. Pero si se acaba el bosque,
sacar el conocimiento, Sí, porque ese es el verdadero maestro, ¿no? La maestra, ¿no? La naturaleza. Entonces, precisamente lo que hace la permacultura es estudiar los procesos naturales. Mucho de la permacultura se basa en la observación de los procesos, en estudiar las técnicas antiguas de los campesinos que lo siguen haciendo de manera eficiente y tratar de hacerlo lo más eficiente posible, porque también la realidad es que el ser humano pues necesita muchos alimentos, ya somos muchísimos, entonces no podemos esperar a que tengamos un bosque de 150 años o de 120 años, que es un bosque maduro en ciertas especies, para poder empezar a generar un beneficio de él. Entonces, como dices, se aprende la naturaleza y se potencializan, se hacen muy eficientes estos procesos para que tengamos un rendimiento pronto, que es lo que necesita el ser humano. Porque mientras el ser humano no mete mano, la naturaleza es muy abundante. Exacto. O sea, la naturaleza se organiza para generar su agua, para generar sus nutrientes, inclusive para generar los contrastes. Ahora le sufrimos mucho en los cultivos con las plagas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y entonces le tenemos que echar insecticidas y pesticidas que luego nos comemos, que nos intoxican, cuando la naturaleza de manera natural genera ese equilibrio para que esa abundancia se dé de manera pues inercial, ¿no? Claro, sí, pues si no, no hubiera existido pues la naturaleza. Ese balance pues es intrínseco en la naturaleza. Se habla mucho de que pues en la diversidad está la estabilidad y en la estabilidad está la abundancia, ¿no? Entonces es simplemente ir integrando las especies que hacían falta para que un cultivo se pueda dar de manera sana, ¿no? Por ejemplo, en los aguacates es muy importante que no se pode el pasto, porque cuando se poda el pasto, entonces los bichos se van hacia las pues van a buscar comida, ¿no? Exactamente. Entonces, también excesos de nitrógeno en el suelo, que son los fertilizantes, ponen muy verdes las hojas, que son un atractivo para los insectos enorme. Entonces, eso no es natural. Lo natural es que pues, no estén tan verdes las hojas para que pues, el árbol esté sano, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, muy breve, porque nos tendríamos que ir al primer corte. ¿Qué pasó después en Australia, después de que trabajaron ya bajo esta nueva técnica? Pues Bill Mollison se dedica pues, a extenderlo por todo el mundo y empieza a haber pues un boom de la permacultura y ahora se habla que es una nación de la permacultura, pues es toda una forma similar de consumir, de diseñar, de sembrar, y entonces la permacultura empieza a cumplir su función y empieza a generar abundancia en Australia, y hay miles de ejemplos ya de ranchos pequeños, a veces de 1 hectárea, que producen todos los alimentos de la familia que vive ahí, ¿no? Ok. Bueno, vamos a hacer este primer corte. Les recuerdo que soy con el ingeniero Abraham Vega. Me gustaría, Abraham, que ahora que regresemos nos platicaras cómo llega este concepto de la permacultura aquí a México y dónde empieza a implantarse y qué está pasando en México con este asunto de la permacultura. Claro, ¿te parece? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un corte. Les recuerdo que tenemos un teléfono 3030-5307 y la cuenta de Twitter @Gilberto Pérez para que se comunique con nosotros. No nos vamos a tardar mucho, regresamos con este interesante tema. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy me acompaña el ingeniero Abraham Vega. Estamos hablando de permacultura. De veras, creo que es un asunto que vale la pena no solo conocer ahorita durante el programa, sino que nos metamos más a esto. Creo que va a ayudarnos mucho en tener una mejor calidad de vida y también en mejorar nuestra economía. Les recuerdo el teléfono 3030-5307 y la cuenta de Twitter @Gilberto Pérez por si quiere comunicar con nosotros. Abraham Vega, te preguntaba antes de irnos al corte, aquí en México, ¿cómo llegó el concepto de permacultura y dónde se ha aplicado, dónde se está aplicando? Claro, la permacultura ha llegado al país poco a poco, con muy buenos instructores, principalmente, como te comentaba en el corte, en Las Cañadas, en Veracruz, hay un proyecto muy bonito. Sí. Ahí Ricardo, que es el dueño de ese lugar, ha hecho una escuela muy exitosa en el que se ha enseñado permacultura, agricultura orgánica, bioconstrucción y otras cosas. Y han estado viniendo a México instructores muy buenos, como Jairo Restrepo, que es un colombiano, todo un revolucionario en términos de la agricultura orgánica, llevándola a los campesinos, ¿no? Para enseñarles técnicas de hacer sus propios biofertilizantes y sus propios abonos orgánicos. También en Guadalajara pues está Eugenio Gras, que él es también de aquí de Por Chapala y ha hecho muchos proyectos muy interesantes
en todo el país, en Italia y en Latinoamérica. Mi socio de permacultivo se llama Humberto Moro, que también pues él es discípulo de todos estos maestros y él lleva ya 20 años también haciendo proyectos y pues yo creo que las personas más fuertes en México que están haciendo permacultura. Hay muchos proyectos y cada vez hay más comunidades que están introduciéndose a la permacultura, ¿no? Pero es algo que va poco a poco porque pues hay pues es algo que aparentemente, como comentábamos, no es rentable, ¿no? Pero ese es un estereotipo, eso es un paradigma, porque en realidad la agricultura orgánica bien hecha, con el suficiente conocimiento, es mucho más rentable que la agricultura tradicional o la agricultura química, con los beneficios de no contaminar ni el agua, ni acabarse el agua, ni contaminar los alimentos, ¿no? Que conllevan a cáncer y tantas enfermedades, ¿no? Y también el peligro que tienen las personas que aplican esos pues líquidos o polvos. Sí, ¿no? que es un veneno, es un vil y vulgar veneno, que además obviamente la planta lo absorbe y luego nos lo comemos, ¿no? Sí. Por ahí, en alguna ocasión estaba haciendo una reflexión después de leer un libro de cómo no nos damos cuenta de la cantidad de tóxicos que nos metemos al organismo. Por lo que decía yo hace rato, lo damos como hecho, ¿no? El maíz, el frijol, el trigo que pasaron por el fertilizante, por el pesticida, pues nos lo comemos. Y igual los productos para la conservación de quesos y de panes y de jamones, etcétera. Y la verdad es que estamos constantemente llenando nuestro organismo de tóxicos que luego está el pobre organismo chambeando horas extras para tratar de desecharlos, ¿no? Exacto. Y algo muy importante ahorita que hablas de toxicidad, la permacultura pues ha tenido mucho este perfil que tiene que ver solo con la agricultura orgánica, pero la permacultura, pues por lo que nos dedicamos todos los que nos estamos apasionando por la permacultura, es porque ofrece una vida de libertad, ¿no? Sí. Ese es lo que realmente la permacultura pues atrae a todos como miel, ¿no? Porque pues conlleva educar a las personas, ¿no? Educarnos a nosotros mismos desde cómo vamos a consumir, cómo vamos a construir nuestras casas con materiales mucho más ecológicos y mucho más baratos, ¿no? Hay personas que pueden construir una casa con 20,000 pesos, una casa muy bonita y que no tiene que pagarla durante miles, bueno, no miles de años, ¿no? Pero pues prácticamente toda su vida. Sí. Y no están esclavizados a financiamiento, cosas así. Entonces, eso es permacultura, ¿no? Sí. Poder diseñar tu vida en términos de libertad y tener muy claros tus objetivos, ¿no? La permacultura tiene tres criterios éticos, bueno, 3 principios éticos. Uno es el cuidado de la tierra, otro es el cuidado del hombre y el tercero es la distribución de los excedentes a estos 2 sistemas. Sí. Nosotros últimamente los hemos refraseado un poco con lo que hemos ido aprendiendo y en realidad pues de la tierra ya no hay mucho que cuidarle, ya no tiene nada, es regenerar la tierra, ¿no? Y para eso hay muchas técnicas, ¿no? Que hay grandes extensiones que prácticamente están envenenadas también. Sí, o hechas desiertos, ¿no? Y hay muchas técnicas, como técnicas de keyline, que nosotros, por ejemplo, hacemos asesorías de eso, son técnicas para cosechar agua. Entonces, a través de hacer levantamientos topográficos, se hace un diseño de curvas de nivel para hacer canales de infiltración y canales para conducir el agua, en los que se van sembrando los huertos y las hortalizas al lado de esos canales, y entonces tú lo que logras es que el agua circule por tu terreno lo más lentamente posible y durante el mayor tiempo posible. Y haces estanques, ahí puedes tener peces, y entonces, pues, elevas el valor de la tierra enormemente, ¿no? De tener un páramo seco, de pronto tienes pues un vergel, ¿no? Vi unos videos de esta técnica del digamos, pues un uso racional del agua normal de la lluvia. Digo, no estamos hablando de hacer pozas, ni tanques, ni nada. Simplemente el cómo haces los desniveles para que el suelo solo vaya distribuyendo el agua de una manera mucho más eficiente. Y la verdad es que es sorprendente lo que uno ve. Y volvemos a lo mismo, es retomar lo que la naturaleza hace por sí misma y nada más aprender de ella, digamos, con cierta humildad. Claro. Y luego también me recuerda mucho, pues, si volteamos a ver en la antigua China, en Mesoamérica, inclusive en zonas tan complicadas y altas como Machu Picchu en Perú, pues vemos esa inteligencia en el aprovechamiento del agua, cómo se aprovechaban los desniveles para producir
no solo para los productos agrícolas, sino también para el ganado, ¿no? Claro. Y un ejemplo... Y ahora tenemos que gastar un montón de dinero en riego. Y en transporte, por ejemplo, el ejemplo más perfecto que ha habido en la historia de la humanidad, pues es Xochimilco, ¿no? Estas chinampas, clarísimo, pues es la manera más eficiente, barata y sencilla de transportar los productos que se producen en una tierra que está totalmente impregnada de agua, que no necesita ningún tipo de riego y que además tiene peces y que además tiene todo un mercado ahí. Entonces era una maravilla. Era una gran planta hidropónica prácticamente, ¿no? Sí. Sí, pero además lo que dices, con todos los elementos que implica la vida en el agua, que le va a ir quitando ciertas toxicidades, pero también le genera nutrientes. O sea, que lo que se nos olvida es que la naturaleza tiene un equilibrio claro y nosotros le hemos quitado ese equilibrio. Y que no se trata de romanticismo o de hipismo, por llamarlo de alguna manera, sino pues de sensatez, de lógica, porque esto sí es lógico, no lo que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Permacultura es diseñar 4 veces más o pensar 4 veces más antes de hacer. Y esa es la historia de, pues regresando a la agricultura, pues es la historia de la agricultura. Antes de la revolución industrial, la agricultura se centraba en la fuerza del hombre, ¿no? Y de los animales. Era casi 100% de esa fuerza la que producía. Entonces la gente moría muy joven y pues producía un poco, ¿no? Casi para comer. Después llega el descubrimiento del petróleo y empieza el desarrollo de químicos y todo esto. Entonces coincide con ese momento la explosión demográfica de la humanidad, porque entonces empieza a crecer la cantidad de comida que aparentemente en ese momento no se sabía que era como tóxica, ¿no? Y empieza a crecer la humanidad, empieza a haber mucha comida y se basa la producción en términos del petróleo y en términos del trabajo de las máquinas. La etapa de la permacultura es una etapa en la que el principal elemento es la mente humana, es el diseño, ¿no? Es poder planear las cosas de manera que tú haces tus canales de infiltración, al lado pones tus huertos, en los estanques tienes tus peces, arriba tienes enredaderas que dan de comer a los peces sin tener que estarles dando de comer, tienes a las vacas que las mueves de manera estratégica para consumir los pastos, tractores de gallinas, ¿no? Una serie de cosas maravillosas que no consumen mayor energía, ¿no? No, y digo, yo tengo aquí unos amigos que viven cerca aquí de la ciudad y bueno, pues es una casa fuera de la ciudad que tiene un terreno algo grandecito, pero donde sacan zanahorias, calabazas, aguacates. O sea, tienes esta cuestión de tener alimentos buenos, más sanos, pero además de contribuir a no estar haciendo la gran transportación del alimento a veces del otro lado del mundo hasta acá. Digo, si revisáramos los anaqueles de un supermercado o de un mercado y viéramos de dónde viene el mango, de dónde viene la naranja, de dónde viene la papaya, pues estás hablando de un producto, de un mercado internacional que hay que mover una papaya desde quién sabe qué país hasta México, o un mango desde no sé dónde saca, porque esa es parte de las estupideces que hemos hecho como humanidad, no generar el alimento cerca y tener que traerlo de largas distancias, ¿no? Sí, querer comer fresas en una época del año que no hay fresas. Que no hay fresas, ¿no? Así es. Entonces es como la vanidad del ser humano de quererlo todo ya, ahorita y como lo quieres, ¿no? Eso pues nos está destruyendo. ¿Cómo iniciaste tú? ¿A ti cómo te llegó el interés por la permacultura? Pues desde chico me gustó siempre la naturaleza, ir a la montaña, yo escalaba en roca y hacía cosas, ¿no? Estudié ingeniería por tratar de entender pues, la realidad. Y pues al final también es una cuestión de pues de buscar un trabajo seguro, aparentemente en la ingeniería mecánica y eso, ¿no? Y trabajé en la industria farmacéutica varios años en proyectos y tuve una vida ahí pues muy esclavizante, ¿no? Como es estar en la industria. Y llegó un punto en que dije, no, pues esto no era lo que yo pensaba, ¿no? Yo pues a lo mejor era un poco más romántico en el aspecto de estudiar la ciencia. Y después encontré otra herramienta que es Qigong y estuve dedicado al Qigong y a su desarrollo durante ya 8 años. Y empecé a estudiar permacultura y entonces empecé como a atar cabos de ciertas prácticas. Es una práctica más de mente-cuerpo, ¿no? De un desarrollo más personal. Es una ciencia reconocida por el gobierno de China. Y pues empecé a estudiar mucho permacultura. Estudié con un australiano que se llama Geoff Lawton, que es uno de los grandes exponentes actualmente. Y pues empecé a clavarme muy fuerte en la permacultura. Y tengo mi socio que se llama Humberto Moro, me invitó y me dijo, pues que lo que tú estás haciendo se complementa muy bien acá en permacultura. Y él tiene un proyecto acá en Concepción de Buenos Aires
y pues yo vine acá y me enamoré de ese pueblo, ¿no? De la vida que se vive ahí. Entonces yo ya hacía en mi del casa. DF? Yo vine del DF apenas en octubre. Y en mi casa pues yo tenía ahí también pues mis gallinas, empecé a explorar eso, hice una cosa maravillosa, salir de tu casa. Y bueno, mi hijo tenía, ahorita lo conociste, pues la tarea de ir todos los días a recoger los huevos y le daba $1 por cada huevo que recogía. Que es una maravilla. La cosa es enseñarles a trabajar desde pequeños, ¿no? Bueno, Abraham, vamos a tener que hacer un segundo corte. Me gustaría que regresemos. Ahora sí le podemos decir al público qué puede hacer, cómo puede aprovechar lo que tiene para involucrarse en este tema de la permacultura, en su casa, en su balcón, en su jardincito, en el estacionamiento. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, no le cambie, vamos a hacer un segundo corte, ahorita regresamos, no nos tardamos mucho. Le recuerdo el teléfono 3030-5307 y mi cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez, por si se quiere comunicar con nosotros. No nos tardamos. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy estamos hablando de permacultura, un tema realmente interesante. Y me acompaña para ello el ingeniero Abraham Vega, estamos platicando y, bueno, ya nos platicaste un poco el concepto de permacultura y cómo aterriza aquí en México. Ahora platicamos en específico ustedes qué están haciendo, o sea, cómo lo están aterrizando y cómo están ayudándole a la gente y cómo la gente se puede beneficiar de este concepto, cómo se puede beneficiar de esta cultura, pues que, claro. Porque al final de cuentas eso es, ¿no? Es una cultura, sí. Hay varias etapas, ¿no? Una parte es como la permacultura urbana, que ahorita podemos platicar de eso. Otra es como en consultorías, proyectos de cosecha de agua, de agricultura orgánica, para personas que tienen un rancho, una casa que tiene un poquito más de extensión. Y también, pues, como decíamos hace rato, es parte de educación, ¿no? Pues también vamos a enseñar ahí nutrición y comida vegetariana y comida vegana y este tipo de cosas para que las personas tengan alternativas de qué van a hacer con esas verduras que van a cultivar, ¿no? Y cómo preparar cosas, porque a veces no saben ni qué es una berenjena. Que se pueden ser conservas y también, ¿por qué no hacer negocio con los excedentes, no? Exactamente. Y en la ciudad pues hay mucho que hacer y nosotros damos cursos de agricultura enfocados principalmente a la ciudad, ¿no? Que es, las personas quieren hacer algo, pero viven en un departamento en el que solamente tienen un balconcito a veces, ¿no? Y ahí pueden tener desde 2 gallinas, ¿no? En un sistema que además de tener huevos y generar carne, ya que la gallina se pone viejita, pues también pueden generar composta para sus plantas, ¿no? Entonces pueden tener macetas en las que lo importante es la tierra, ¿no? En la agricultura orgánica no se trabaja con la planta, sino se trabaja con la tierra, con enriquecer la tierra. A través de una buena tierra, la consecuencia es tener plantas y plantas sanas. Entonces las personas pueden tener desde pues este tipo de alacenas vivas en las que tienen en una ventana cerca de la cocina, pues cilantro, perejil, pues todo lo que necesitan para cocinar, ¿no? Que se necesita diario, ¿no? Exactamente, y que nada más arrancan un poquito y pues guisan ahí. Y también, pues alguien que ya tiene un jardincito de 30 metros cuadrados, ahí puede producir el 40% de lo que consume su familia, ¿no? En hortalizas. Hay proyectos que en 60 metros cuadrados tienen hasta 60 variedades de hortalizas y hasta 50 tipos de frutas, ¿no? Aprovechado el espacio de manera adecuada y con las relaciones correctas entre plantas, puedes tener una producción muy abundante, ¿no? A pesar de que parece poco espacio, ¿no? Sí. Y fíjate que además, creo que tiene otra cuestión, dos cuestiones muy importantes. La primera, que tú produzcas tu propio alimento. Creo que eso es un cambio cultural importantísimo, el que no seas lo que somos ahora, de ir al súper, de ir al mercado, de ir a la tienda en la esquina a comprar lo que me voy a comer, sino que yo también empiece a producir mi propia comida. Creo que eso es un cambio cultural muy importante, ¿no? Claro, y ahí no solamente estás alimentando tu cuerpo, estás alimentando tu espíritu, porque al tú trabajar con la tierra y darte cuenta que pues no es tan trivial levantar una lechuga, y que ayer, como por ejemplo nos cayó una buena granizada y yo ahí llevaba mis lechugas en el huerto pequeño de la casa, pues muy bien, iban muy bonitas, de pronto le cae el granizo y quedan como si los hubieran balaceado, y pues ya tienes una relación con tu comida diferente, ¿no? Ya te duele, dices, chispa, pues... No, y te das cuenta que la naturaleza juega rudo en todo, ¿no? Sí, entonces... Pues, pero al final, pues, ir viendo crecer tu comida, cuando te la comes es otra cosa, ¿no? Y fíjate que otra de las cosas, yo me quejo mucho, yo digo que ahora los limones no saben a limón, las naranjas no saben a naranja y los mangos no saben a mango,
Porque por este proceso del que hablamos mercadológico de cosechar en un lugar y tener que moverlo a distancia y luego el darle larga vida de anaquel, pues la mayor parte de lo que comemos es cosechado mucho antes de su tiempo normal. Sí. Se cosecha para que durante todo este traslado entre el empaque, el traslado, la carretera, la distribución en la ciudad y la llegada al anaquel en el supermercado o en el mercado, termine de madurar. Entonces, exacto, prácticamente no tenemos alimentos que realmente se hayan madurado en la planta. Exacto. Y eso le quita propiedades y le quita sabor. La ventaja también de que lo cosechas cuando está en su momento. Claro, ¿no? Cuando se cae del árbol, ¿no? Así es. Y que nuestros hijos vean de dónde salen las manzanas, ¿no? Hay tanta gente que no sabe, nunca ha visto un árbol de manzanas cargado de manzanas, ¿no? Sí, lo que decimos mucho de cuántos niños saben que la leche sale de la vaca. Exacto. Saben que hay leche, pero no que sale de una vaca, ¿no? Sí, y de lo que comentabas, lo que puede hacer la gente, como decías aquí en Guadalajara que hay tantos cotos y fraccionamientos, unidades habitacionales, en muchos lugares se han tomado las áreas comunes a través de acuerdos y a través de utilizarlos y se hacen los huertos colectivos, ¿no? En los que tú tienes un pedacito a lo mejor de 6 metros cuadrados que si tú lo trabajas pues es para ti y entonces pues ahí tú tienes tus hortalizas y todo esto y si tú no estás tu vecino te las cuida esa semana que te fuiste de vacaciones y se hace una relación también entre los vecinos muy bonita, ¿no? Sí. Y los jardines en lugar de tener pasto que pues en la permacultura se llama que es el cáncer verde, porque hay un dato muy interesante, en Estados Unidos ves que pues tienen la cultura del pasto, ¿no? Sí. Y ahí se ha estudiado que la misma energía y el mismo trabajo que requiere Estados Unidos para tener esas áreas y esos camellones verdes, la misma energía es la que se utilizaría para que en esos mismos espacios se produjera toda la comida que necesitan los habitantes de Estados Unidos. Es que es carísimo, digo, sí. Simplemente el tener que llevar agua para sostenerlos, porque el pasto se muere solo, o sea, claro. Porque cuando no tiene esto que hablábamos, todo el entorno, todo el ecosistema, bueno, pues tiende a morirse. Entonces hay que estarlo regando constantemente y luego hay que estarlo cortando y todo eso, bueno, pues parece que no, pero es un precio muy elevado. Que se verá bonito, no se verá bonito, cada quien tendrá su idea, ¿no? Pero si estos espacios se aprovechan con este tipo de cultivos, bueno, pues no solo se ve bonito, sino que aparte es productivo, y lo que vas a producir ahí mismo prácticamente lo que necesitas para comer, ¿no? Claro, y se ha observado que en las ciudades se puede tener mayor eficiencia de producción de alimentos que en el campo, porque al tú tener una hectárea que tienes que cuidar de hortalizas, tú no lo puedes hacer solo y no puedes tener una producción tan intensiva como la que puedes tener en 8 metros cuadrados, porque ahí tú aprovechas cada espacio, ¿no? La agricultura que nosotros enseñamos está basada mucho en el sistema biointensivo, que implica que las plantas estén unas pegaditas a otras. Las lechugas tú siembras como en una forma como de un panal de abejas y todas las lechugas están pegaditas y en medio de ellas hay zanahorias. Todo está al máximo aprovechado. En una hectárea tú no puedes hacer eso porque es demasiado complicado, pero en la ciudad se puede hacer porque tú tienes una azotea de 40 metros cuadrados y la tienes a reventar de comida que no te la acabas tú, tienes que empezar a regalarle a todos tus vecinos lechugas porque se te van a echar a perder, ¿no? A ver, ¿cómo podría empezar alguien que nos está escuchando que dice, ok, me suena interesante, me suena lógico, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo doy el primer paso? ¿Cómo convierto mi azotea en un huerto? ¿Cómo convierto lo que me sobra de cochera en un pequeño huerto o parte de mi jardín? ¿Cómo aprovecho estos espacios para empezar a producir? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso sería estudiar, ¿no? O sea, la permacultura promueve que pues tienes que estudiar todo el tiempo, de todo, ¿no? Y tienes que aprender, tienes que prepararte, ¿no? Cómo la naturaleza produce las cosas, exactamente, ¿no? Y tienes que observar. Pero tampoco estás hablando de que tiene que irse a hacer una carrera a la universidad, se trata de ir aprendiendo. Esa información ya está libre en internet, o sea, ya no hay pretexto, ¿no? Nosotros damos cursos, son muy vivenciales, son diseñados. Hay videos, con hay mucho material. Cariño, pero esa no es limitación, hay cursos muy buenos en línea, hay muchísimos videos en internet en los que tú puedes poner ahí cómo puedo hacer el método biointensivo. Y ahí está John Gibbons explicándote, el creador del método biointensivo, paso a paso cómo lo haces, ¿no? Es cuestión de querer hacerlo. Primero es informarse y prepararse. Y después es producir buena tierra. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces,
ahí es donde en la ciudad puede llegar a ser un problema, pero ya hay muchas personas que están empezando a fabricar estos biofertilizantes y estos abonos fermentados, ¿no? Nosotros estamos haciendo eso allá, pero hay más personas y es cosa también de buscarle. A veces en la ciudad decimos, no, es que aquí no hay eso para fabricarlo. Pues a veces hay que moverse un poquito fuera de la ciudad y ir a conseguir esas cosas, pero lo primero es tener buena tierra. Sí. Y lo primero también es hacer un buen diseño, para que entonces tú no pongas tus camas de cultivo donde no les va a dar sol. Tú necesitas sol, entonces tienes que empezar a observar cuál es la orientación de tu casa, ¿no? Para que entonces tengas más probabilidades de generar alimentos. Sí. Entonces, sí es básico ponerse a estudiar un poco, ¿no? Para poder hacerlo, y después tener tierra, y después es empezar a probar, intentar y hacerlo, ¿no? Un espacio así como el que tú decías de producción así intensiva en pocos metros cuadrados, digamos, una inversión de ¿cuánto estaríamos hablando? Pues sobre todo es inversión de tiempo, ¿no? Pero es muy barato. La verdad es que la agricultura orgánica, pues, sobre todo se promueve mucho que se haga con cosas de reutilización. Sí. Tú puedes conseguir maderas que alguien ya tiró. Sobran cajas por todos lados. Exactamente, ¿no? Y con eso tú construyes tus cajas, tus cajones de siembra, y pues consigues la tierra, la preparas y la vas mejorando. No tienes que empezar con la mejor tierra del mundo, ¿no? Vas mejorando tu tierra. Sí, la tierra es un producto, es un ente vivo, que va mejorándose poco a poco. Digo, así como se tienen que recuperar las tierras ya agotadas, pues esta es irla nutriendo, ¿no? Sí, inicias con la tierra que conseguiste. Con eso empiezas y poco a poco le vas agregando materia orgánica. Si consigues por ahí unas lombrices buenas, pues se las vas agregando para que ellas vayan aireando. Y vas haciendo tus prácticas. Empiezas con lo más sencillo, unos rábanos, y empiezas a sembrar rábanos. Eso te va a motivar porque entonces se te van a dar muy bien. Y poco a poco vas pasando a lechugas, a acelgas, a espinacas, y ya te vas graduando con los jitomates, ¿no? Para que no sea frustrante. Pero es cosa de poner manos a la obra, ¿no? No es nada del otro mundo, y es cosa de buscarte el espacio, el tiempo y programar, ¿no? La agricultura es algo que a mí me está enseñando a ser súper disciplinado, ¿no? Porque tú no riegas las plantas y al otro día ya no tienes plantas. Sí, ves el resultado. Exacto, clarito. Entonces... Bueno, vamos a hacer un último corte. Abraham, me gustaría ahora que regresáramos, le diéramos más opciones a la gente. Van a tener ustedes talleres pronto. Tienen en Concepción de Buenos Aires lugares donde la gente puede ir a aprender a hacer cosas. Todo este tipo de alternativas que tiene, para que aquel que se anime pues vaya empezando a dar los primeros pasos y con mucha solidez, ¿no? Ahorita platicamos de eso. No le cambie, vamos a hacer un corte. Le recuerdo el teléfono 3030-5307 y mi cuenta de Twitter @Gilberto Pérez. Ahorita vamos a regresar a concluir con este interesante tema. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy me acompaña el ingeniero Abraham Vega. Estamos hablando de permacultura, de veras muy interesante el tema. Ojalá de veras nos metamos todos a tratar de entender esta relación con la naturaleza y con nosotros mismos, a través de aprovechar los espacios que tenemos para cultivar mejor y también el generar nuestro propio alimento. Y me da gusto que le esté interesando a usted el tema. José Jiménez nos dice que, para empezar, te felicita, Abraham, me parece muy interesante. Dice que le gustaría que le mandaras tu información. Yo de qué le mando, a su correo, que aquí nos lo deja, porque quiere producir sus hortalizas. Creo que sí. Eso es un asunto. Muchas gracias, José Jiménez. Ahí te lo dejo de una vez para que ahí nos ayudes con esto. Susana Navarro de Puerto Vallarta, un saludo hasta allá. Dice que tiene un terreno de 10x10, pues ya, bastante atractivo, ¿no? Dice que le interesa poner su hortaliza, quisiera recibir más información de tu parte. Y dice que además, fíjate que también eso se me hace muy padre, que su nieto de 14 años de hace tiempo quiere poner un gallinero en ese terreno. No, pues adelante. Pues ahí tienen para comer, para comer y para regalar, ¿no? Claro. Te lo voy a pasar también el de Susana para que te comuniques con ella. Y la señora Figueroa de Guadalajara nos pide tu correo. Aquí deja también el suyo para mandárselo, pero también nos lo pide. Sí me gustaría de una vez que ahorita lo repetimos al final, pero que nos des tus datos donde te pueden encontrar quien quiera más información y
asesoría y cursos, etcétera. Claro que sí. Tenemos un sitio en Facebook que es donde estamos aprovechando al máximo esta estructura. Sí. Se llama Permacultivos. Ok. Ahí Permacultivos, ahí ponen nada más. Así y va a nada más, aparecer lo que estamos Permacultivos, y publicando. ahí aparece, en Exactamente, Facebook. En Okay. Facebook, ahí está en eventos lo que estamos haciendo. Y nuestro correo electrónico se llama permacultivos, así como suena, @infinitummail.com. Es permacultivos@infinitummail.com. Ok. Ajá. Y el teléfono en el que estamos, ahí en Concepción de Buenos Aires, es el 372-426-0155. Ok, repítelo, ¿no? Para que lo pueda... 372-426-0155. Perfecto. Ahora sí, platícanos entonces de esas actividades que ustedes están haciendo allá en Concepción de Buenos Aires, y este fin de semana tienen un taller, ¿no? Sí, empezamos mañana. Empezamos a las... Es... mañana viernes. ¿Es qué día es? ¿13? Es 13, 14 y 15 de febrero. Viernes, sábado y domingo. Ajá, 3 para días. que festejen el Día del Amor allá y la amistad. Y Qué vamos mejor. a empezar mañana. Va a ser un curso muy bonito en el que vamos a explicar todo esto de la permacultura Okay. y agricultura orgánica. Es una introducción a estos dos temas, teórico-práctico. Va a haber sorpresas muy padres allá. Y bueno, es estos 3 días y vamos a repetir este curso en abril, a finales de abril, y lo vamos a publicar en Facebook. Entonces todavía quedan algunos lugares, ya muy poquitos, pero pueden todavía... ¿Qué están haciendo ahí en Concepción de Buenos Aires, Jalisco? Pues ahí está haciendo un movimiento muy padre. Para empezar, tú venías del DF y acabaste en Concepción de Buenos Aires. Así es. Yo llegué acá porque mi socio Humberto, él me invitó a participar, porque él está haciendo... Bueno, tenemos ya este sueño de hacer una aldea en transición. Ese es como que ya lo más, como guajiro, lo más avanzado que podía haber en la permacultura, ¿no? Que es una aldea en la que vivan varias familias, nosotros estamos calculando unas 40 familias, como un tipo de fraccionamiento, en el que todas las personas tengan sus huertos, sus gallinas, sus estanques con peces, todo esto. No es una comuna hippie, es un lugar donde la gente aprenda a vivir de mejor manera. Exactamente. Por ejemplo, no hemos tocado el tema, pero nosotros educamos a nuestros hijos con escuela en casa, educación en casa. Aquí en Guadalajara hay un grupo increíble que no hay en otro lugar de la ciudad, de la República, y esa es parte muy importante de esta aldea, ¿no? Entonces nosotros vamos para allá, ese es nuestro objetivo principal, llegar a conformar esta aldea de transición en la que ya en el aspecto más ideal, pero que sí es posible que esto ya se ha hecho en otros países, este movimiento de aldeas en transición surgió en Inglaterra. Se puede llegar a generar tu propia moneda. Sí, está interesante. En la que tú intercambias con el pueblo cercano, que en este caso sería Concepción de Buenos Aires, y algunas otras aldeas que se puedan formar por ahí, que ya hay algunas personas interesadas en formar sus propias aldeas con sus familias. Tú intercambias como vales, ¿no? Y dices, te vale por 5 horas de trabajo. Entonces la persona, por intercambio en el pueblo, y alguien que quiere que pues, le dé clases de alemán, alguien que en la aldea sabe hablar alemán, pues lo puede intercambiar por queso, por un trabajo de carpintería, y ¿no? Hacia allá vamos. Ahorita ya tenemos un primer paso muy, muy padre que se dio esta semana, que nos dieron la concesión de las instalaciones viejas de la preparatoria del pueblo, que ya estaban en desuso, ahí abandonadas, y nosotros les propusimos este proyecto de hacer una escuela de permacultura. Lo que estamos haciendo como en pequeño, ¿no? Hacerlo todavía más formal, una escuela que en México no existe una escuela como tal de permacultura, ¿no? Hay ranchos, hay proyectos, comunidades que dan cursos, pero como tal, una escuela que vaya teniendo un programa de enseñanza en el que se enseñe pues permacultura, agricultura orgánica, hacer biofertilizantes, abonos orgánicos, hacer peces, hacer estanques, hacer keyline, esto de la cosecha de agua, hacer bioconstrucción, ¿no? No todo lo vamos a hacer nosotros, pero vamos a ir invitando expertos a las diferentes áreas, a formar el grupo de escuela en casa allá, no tener que estar viendo Guadalajara, ¿no? Entonces va a ir formando un equipo muy interesante, ¿no? Ya tenemos muy buenos pétalos, ¿no? Ya desarrollando, pero es un proyecto muy, muy padre, ¿no? Que pues quien quiera participar, pues está en buen momento, ¿no? Ok, entonces el taller se hace ya en Concepción, son 3 días, ¿tiene un costo? Sí, tiene un costo de 3,000 pesos que incluye hospedaje y alimentos. O sea, la verdad es que está muy bien. Sí. Y además creo que además es una buena alternativa para un fin de semana. Sí. Salirte de la ciudad y aprender cosas muy, muy, muy concretas, ¿no? Así es. Es un lugar muy bonito, como te decía en el corte, es un pueblo hermoso, más allá de la naturaleza, de su gente, ¿no? En la entrada tú vas a ver Concepción de Buenos Aires, tierra o pueblo de gente amable. Sí. Y así es, toda la gente te saluda y
La otra vez se nos olvidó cerrar la casa cuando venimos a Guadalajara, se quedó todo el día la casa abierta con el aire, se abrió la puerta de par en par. Cuando regresé dije, yo que soy del DF con todos mis miedos. No, dijiste, ya mi computadora, ya no va a estar ni el hueco de la puerta. Exacto, no habían tocado nada, nadie entró a la casa. Y así están las casas de los señores ricos del pueblo, todo el día están abiertas de par en par, como hace años, ¿no? Sí. En la ciudad, por ejemplo, en Guadalajara, en el DF, Monterrey, ya nos decías, hay afortunadamente mucho material en internet, pero por ejemplo en Guadalajara hay un lugar donde la gente pueda acudir a aprender o tendría que ir necesariamente a Concepción. Pues si alguien está interesado en organizar un curso específico para una escuela, una empresa, algo así, podemos hacerlo. Pero nuestro objetivo sí es que la gente también se dé la oportunidad de salir de la ciudad, respirar un poquito diferente y ver alternativas, ¿no? Nosotros no queremos como satanizar la ciudad y pensar que la ciudad ya no es sostenible. La ciudad puede ser muy sostenible aplicando la permacultura, pero también hay otras formas de vida, ¿no? Otra forma de vivir allá afuera en el campo, y nosotros promovemos esa que a nosotros queremos, que a nosotros nos gusta y queremos compartirla, ¿no? Fíjate que ahorita me llamaba la atención porque digo, hemos estado platicando el tema del respeto a la naturaleza, de recuperar lo que la naturaleza nos enseña, que creo que es una parte importante, que es la permacultura, el tener la humildad de ir a la naturaleza, aprenderle cómo genera tanta abundancia con su propia lógica la naturaleza. El tema de la salud y el tema de la convivencia entre los seres humanos, pero creo que también puede ser un poco atractivo, Abraham, que le digamos a la gente el tema económico. O sea, tenemos muchos problemas en las ciudades de desempleo, de desesperación de la gente porque no le alcanza el dinero. La parte económica que tiene que ver con la permacultura, o sea, cómo puedo yo ahorrarme costo en el alimento, pero también cómo puedo convertir esto en un negocio. ¿Se puede hacer negocio de esto? Claro, por supuesto. Como decíamos, el paradigma de la agricultura orgánica es que no es negocio y que no puedes vivir de eso, pero es mucho más barata que la agricultura química, ¿no? Te comentaba que un costal de abono fermentado que es orgánico totalmente cuesta 20 veces más barato que un costal de abono, de fertilizante químico, ¿no? Con todos los beneficios que tiene. Pero tener un terreno pequeño que te sale mucho más barato que comprarte un departamento que vas a pagar 20 años, en el que puedes tener un estanque lleno de peces, esa es la producción más abundante que puede haber, porque tienes en 3 dimensiones la mayor cantidad de proteína almacenada, y eso es producir más que tener mucho ganado, ¿no? Y el saber aprovechar el agua de la lluvia, que en lugar de que se vaya a tirar, la conservemos, pero que también es un agua que nos sale gratis, que no hay que pagarla, no hay que pagarle al sistema de agua potable, no hay que pagar el costo del transporte del agua, y es pues, aprovechar lo que tenemos. Y sí creo que es un asunto, tú decías hace rato, es pensar varias veces antes de hacer las cosas. Creo que nuestras casas se pueden convertir en cosas mucho mejores de lo que las hemos convertido. Y bueno, platicamos hace rato del pasto, pues que no es más que una materia, sí, verde, bonita, pero que nos sale muy cara y que nos quita espacio para mejorar nuestra vida también, ¿no? Exactamente. Sí, en una azotea una persona puede producir alimentos para incluso vender, y se pueden vender muy bien, ¿no? Porque es alimento sano, que te ha costado tu trabajo producir y que te da un excedente. A lo mejor tienes tu trabajo, pero empiezas poco a poco a hacer esas pruebas, y de ahí a lo mejor sacas dinero para comprarte un terrenito en el que empiezas a hacer unos cultivos y empiezas a hacer algunas cosas. Porque cuando estamos en la ciudad pensamos en ir a trabajar a una oficina, a una fábrica, a un comercio, pero normalmente no pensamos, o si pensamos en negocio, pues queremos poner que la papelería, que la estética, que el despacho, que el consultorio, pero no pensamos que en la ciudad se puede también cultivar alimentos, que creo que eso es una maravilla. Y aquí se necesita eso. Sí. Si lo que la gente necesita es comida, claro, entonces comida buena. Entonces, si tú puedes producir eso, tienes clientes, ¿no? Abraham Vega, muchas gracias de veras por esta plática, me pareció muy interesante. Recuérdale otra vez a la gente tu teléfono, tu correo electrónico y la página de Facebook. Claro que sí. El teléfono es en Concepción de Buenos Aires 372-426-0155. La página de Facebook es Permacultivos y el correo electrónico es permacultivos@infinitummail.com. Pues muchísimas gracias, Abraham, y felicidades por ese proyecto, y sigan echando ganas a enseñarnos a tener una mejor relación con la naturaleza, insisto, y con nosotros mismos también. Muchas gracias. Pues como siempre, gracias a usted por su compañía, y le recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde.
Les recuerdo que podemos seguir en contacto durante la semana a través de mi cuenta de Twitter, @GilbertoPérez. Y les recuerdo también que usted se queda en la buena compañía de los contenidos de C7 Multiplataforma. Gracias por su atención. Desde el infierno.